¿Cómo está? Muy buenas noches. Iniciamos ya Periodismo en Plural. Vamos a discutir tema que sin duda es de su interés. Y vamos a comenzar pues con un tema que este fin de semana causó o provocó la mirada, que todo mundo pusiera la mirada justo en la inauguración de este sistema de transporte público que es mi macrobús, mi macroperiférico, mi peribús. Esta forma de precisamente proveerle a la población en la zona metropolitana de Guadalajara, pues una forma más rápida para poderse trasladar. También vamos a platicar en esta noche sobre un tema que es el regreso a clases y el COVID. Las nuevas cifras que da el gobierno del estado, las medidas continúan y aún así también, por supuesto, el regreso a las clases presenciales. Nuestro tercer tema también tiene que ver con un proceso muy importante, sin duda, que se llevó a cabo este día, que es la elección de quienes serán los dirigentes o el nuevo dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros en México. Y por supuesto, si será un año complicado o no para Pemex o para nosotros que consumimos también combustibles, cuánto cuesta la gasolina regular, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva precisamente el desarrollo de Pemex. Y para hablar de estos temas hemos invitado, y nos da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio a Jonathan Lomelí, quien es coordinador editorial del Informador y que te unes a esta mesa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Trini? Muy buenas noches a todos y un saludo a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptar. Y Poncho Márquez, ¿cómo estás? Muy bien, ya recuperado del COVID. ¿Cómo te fue? Pues me fue bastante bien. ¿Sí? Yo creo que los de Omicron la terminamos librando bastante bien, como una gripa y algunas secuelas, pero todo bien, aquí estamos. De hecho, te vi también, y te vimos en las redes sociales, porque te tomaste una foto en uno de los vagones de mi macroperiférico. Es correcto, nos fuimos a dar un paseo, hicieron el jueves, hicieron una serie de tours VIP, que se ve muy feo, pero invitaron a diferentes personas. En el que yo fui, bueno, fuimos con los directivos de los medios de comunicación, iba aquí Ernesto, el director de Televisa, iban líderes de opinión, etcétera. Cuando regresamos, había otro grupo ya como de académicos esperando, luego llevaron a los reporteros, y luego yo a las 9 y tantos de la noche pasé, y todavía andaban paseando gente en mi macroperiférico. Y la pregunta que nos hacen todos es, ¿qué le pareció? ¿Cómo está? Y lo que yo digo es, todo lo nuevo está padre. Todo el sistema está nuevo, es como cuando nos paseamos la primera vez en el macrobús azul de la Calzada de Independencia. Es un sistema bonito, eficiente, limpio, muy cuidado porque está nuevo. Pero hay que decirlo, le falta que lo terminen. Lo dijo el gobernador, faltan 2 años todavía de obras complementarias. Lo que al macrobús respecta a mi macroperiférico, le faltan los elevadores, ya lo habían dicho que se atrasaron en la instalación. Hay gente que está ahorita ayudando a los pasajeros a abordar, pero pues está bien, va a ser el único sistema a nivel nacional que tiene elevadores. No hay otro más que y ahora combinado con el línea 3 del metro, pues está muy, muy accesible. A mí sí me gustó, me parece muy cómodo, y si lo ponen en perspectiva al lado de la famosa legendaria 380, pues está de la noche a la mañana. No entiendo cómo hay personas que, hoy en radio le hicimos un reportaje a la mítica Sex 80, así le dice la gente popularmente. No entiendo cómo hay gente que dice, ¿por qué quitaron la Sex 80? Bueno, van a extrañar los arrimones, van a extrañar los olores. Espero que no. Yo creo que no la van a extrañar. Oye, yo espero que no, y te voy a decir porque digo, parte de esta nueva forma de trasladarse, y que yo espero que no haya estos arrimones y esta falta de respeto entre unos y otros, ¿no? Unas y otras dentro de estos vagones, no solamente porque apelo a la población, ¿no? Sino porque hay mayor orden en el traslado y esto va a impedir que vayas como hacinado, ¿no? Y hay más espacio. Claro. Hay mucho más espacio, tienen mucha más capacidad. Y te lo voy a decir para que hable Jonathan, por cierto, qué gusto estar compartiendo mesa contigo, Jonathan. Un gusto es mío. Lo dijo Diego Monraz, dice, cuando tú les das un sistema limpio, ordenado, la gente lo cuida. Dice, no podemos caer en el error de que si alguien lo grafitea o lo daña, dejarlo así. Porque pasa lo que le llaman el fenómeno de la casa de los vidrios rotos, ¿lo has escuchado? Cuando una casa tiene un cristal roto, está sola,
no falta quien vaya y le rompa a los demás nada más por alguna especie de fenómeno social. En la medida que se cuide, como pasó con la línea 1 y 2 del tren ligero, o el tren eléctrico urbano, o ahora mi macrotren, o como se llame, si los cuidan, si les dan el mantenimiento, si no dejan que si alguien grafita ya o daña, se quede así, creo que en esa medida vamos a aprender también a convivir con un sistema de transporte digno y cuidado. Yo hace un momento decía esto, ¿no?, de la buena conducta de la población. En esta estrategia o en este nuevo sistema de transporte está implementada la estrategia Nos Movemos Seguras. Se capacitaron a 450 operadores y operadores pues, del transporte público. ¿Será suficiente la capacitación para evitar por parte de los choferes que haya alguien que quiera cometer actos de acoso? Pues a ver, habrá que ver cómo empieza a funcionar ya mi macroperiférico o peribús, que me parece más sencillo decirle así. Ahora ya con la alta demanda de usuarios, que me parece que también hay que poner un poco en perspectiva, ¿no? El peribús o mi macroperiférico me parece que es una deuda histórica con los pasajeros del transporte público en la metrópoli. La 380, digamos, llegó a ser el emblema o el símbolo de las deficiencias del transporte público, que no solo acarreaban este tipo de fenómenos como el acoso a las mujeres, la peligrosidad ahí del chofer conduciendo exceso de velocidad. Me decía un transportista que se paraba, había en todo el circuito 300 paradas de la 380, es decir, aparte de peligrosa, que había acoso, pues también tenía un servicio muy deficiente porque iba muy saturada, ¿no? Entonces, creo que este proyecto, a mí me da mucho gusto, para empezar, que se haya invertido, que haya sido un proyecto transeccional, porque toda esta idea del peribús comenzó desde la administración pasada, no hubiera sido posible sin la pavimentación del circuito de periférico, sin la inversión actual de esta administración. Me parece que es un proyecto transeccional que vale mucho la pena y que dignifica el transporte público en la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que tú comentas, Trini? Me parece es fundamental ver cómo empieza a operar, qué tanto tiene de demanda, si va a ser suficiente la cantidad de camiones y la frecuencia de paso para que justamente evitemos esto, que es la saturación. El peribús va a mover, según las estimaciones, en un excelente escenario de máximo rendimiento, va a haber 357,000 viajes en un día, ¿no? Imagínate la cantidad de gente que va a mover. Solamente la línea 3, en su proyecto original, hablaba o se planteaban 233,000 viajes. Es decir, es tan buena inversión esta que hicimos en el peribús, que no solamente fue 3 veces más barata, sino va a mover más gente, ¿no? Eso implicará, como bien dice, que cuidemos la operación, que cuidemos el transporte, los camiones, las instalaciones, y que se hagan los ajustes necesarios para evitar caer en lo que fue y representó la 380 durante tantos años, que si alguien se llegó a subir allí, pues yo creo que es una de las cosas. Yo decía en alguna columna en El Informador que era tan mala que la vamos a extrañar, ¿no? Es decir, porque era verdaderamente el epítome del mal servicio del transporte público en la ciudad. Yo creo que esto es una gran noticia para la ciudad. Si tú, y con esto finalizo, ubicas el circuito periférico, tienes la línea 3, la línea 1, la línea 2, y si logramos concretar la línea 4, la ciudad va a quedar interconectada de una manera que le va a dar muchísimo mayor movilidad a la ciudad, pero al final eso se va a traducir en una mejor calidad de vida de los pasajeros, de los usuarios del transporte público. 1.5 millones de personas todos los días se suben al camión y hacen su vida allí, hasta más, según estudios ahí de Jalisco, como vamos, creo que en promedio pasamos 40 o 50 minutos o más en el transporte público. Entonces me parece que es una gran noticia. Todavía hay pendientes y hay que supervisarlos, que se rindan bien cuentas, que se entregue la obra con las laterales y que se cuide un servicio y una infraestructura que es para los jaliscienses y los tapatíos de mañana y de hoy, ¿no? Y que tuvo hoy rueda de prensa el gobierno del estado manifestando que en 8 días más
o esta semana que está transcurriendo vendrán otros cambios. Y después unos 5 días más, 8 días más, vendrán otros cambios. Esto de tal forma que para empezar a pulir estas unidades que van a servir como enlace hacia el peribús o mi macroperiférico, ¿no? Entonces pide el gobierno del estado poner calma porque todo este sistema estará modificándose quizás mes con mes o cada medio año o cada año podremos tener algo nuevo, sobre todo por la demanda, ¿no? Y necesidad de armar toda la comunicación con todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara para que no queden estos espacios vacíos y todos nos podamos mover más rápido, ¿no? Y sobre todo, también, Trini, pues esperar el apoyo del gobierno federal. Recordemos, el gobernador ha insistido que para que se puedan... Porque hay que dividir en dos el Peribús. El Peribús 1 es un proyecto de infraestructura en donde hay un BRT que va a trasladar pasajeros. Pero la otra parte del Peribús es un proyecto de rehabilitación o de rescate urbano. Y eso implica también ciclovías y, al menos lo que entiendo hasta ahorita, la mitad del trazo de más de 41 o 42 kilómetros no tiene todavía las laterales que permitirían también el flujo de automóviles, no tiene los trabajos de ciclovías, es decir, todo lo que implica, porque hace falta que el gobierno federal lo apoye. Entonces, a eso se refiere el gobernador cuando dice en 2 años todavía esta obra va a recibir inversión. Me parece que si a la vuelta de 2 años logramos esos 2 proyectos, afinarlos bien, concretarlos, pues bueno, es una gran noticia para la movilidad de la ciudad, Trini. Aprender a movernos también en este aspecto electrónico donde ya no va a ser el dinero, sino empezar de verdad a funcionar ya la tarjeta que ha sido polémica en el transporte público, que no es el Peribús precisamente, ¿no? Y que la gente todavía se niega quizás, no sé si la palabra sea negarse a este nuevo sistema de manejar el dinero para hacerlo mucho más rápido, ¿no? Y más ordenado todo. Es que ese es el gran reto. Hay que decir que hay parte de la responsabilidad en las diferentes partes. Uno, tienes razón, habemos usuarios o hay usuarios que se niegan al uso del dinero electrónico o de la tarjeta de prepago. ¿Por qué? No lo sé, no lo termino de entender, porque es mucho más práctico llegar y pip, y tú recargas, es un monedero electrónico mediante el cual te puedes subir a la bicicleta, te puedes subir al camión, te puedes subir al tren, te puedes subir al macrobús. Está padre, pero hay gente que no lo percibe así. Y otra parte de la responsabilidad tiene también el gobierno, que ha registrado muchas fallas en el sistema de cobro, ¿no? Hay gente que tiene derecho a un descuento, llega y paga y le cobran el boleto completo. Y nadie quiere ir a perder el tiempo por 4.75 a alegar allá a la Secretaría de Transporte, etcétera, aunque hay quienes sí se lo hacen. Tendrá que aplicarse el gobierno, dice Diego Monraz, que es menos del 0.1% de los viajes donde hay algún error con la tarjeta. Tendrá que aplicarse el gobierno para que no haya ningún problema con las tarjetas y tendremos los ciudadanos que aplicarnos también a aprender a vivir y convivir con estas tarjetas. Tiene que volver parte de tu vida. Perdón, porque ya estamos viendo siempre las grandes capitales, ¿no? Pero en Nueva York, en París, en Madrid, la gente trae su tarjetita del tren. Y además tiene dentro de su presupuesto, dice, yo gano tanto al mes, necesito moverme tanto, Bailer pone sus 30 euros para moverse durante todo el mes a su tarjeta. Entonces, tenemos que hacerlo así. Ya no tienes que apartar los 9.50, tienes que sacar tu presupuesto, ponérselo en la tarjeta y moverte con esa. ¿Tiene ventaja sobre el otro? Sí. Si tú tomabas la 6.80 y te bajabas ahí en Colón y luego ahí tomabas el tren, pagabas los 9.50 de la 3.80 y pagabas los 9.50 también que cuesta el tren. Hoy, si tú tomas una alimentadora, pagas los 9.50 y cuando te subas al tren solamente te van a descontar de la tarjeta la mitad del precio. Sí hay un ahorro, sí hay una ventaja. Y de lo que decías, Trini, yo creo que calma con la evaluación. Vámonos tranquilos, porque este domingo entró el macroperiférico con unas alimentadoras. El próximo domingo entran otras alimentadoras. Y el otro domingo entran otras alimentadoras y paulatinamente ahí se van a ir integrando. ¿Para qué? Para ir haciendo que embone todo el sistema unos con otros.
no hay que empezar a evaluar desde ahorita porque si nos ponemos... Muy exigentes, ¿no? Sí, hoy ya hubo 2 accidentes, ¿no? Un tráiler se volcó. Claro. No, antes de que arrancara el servicio, ya camiones de carga pesada ya habían utilizado el carril confinado y ya habían causado desperfectos en la apertura automática de las puertas. Entonces, también es la petición de la población de que vaya acostumbrándose a que tienes una nueva forma de... Ahora, también se saturan las calles en la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a lo siguiente. Periférico era para todos nosotros y nosotras una vía rápida, como una carretera dentro de la ciudad o en la periferia de la ciudad. Y posteriormente se ha convertido, como lo dijeron hoy las autoridades del Estado, en una gran avenida. De hecho, no sé si la gente cuando revisa alguna ubicación en su celular sabe que es Avenida Manuel Gómez Morín, ¿no? Porque viene como avenida. ¿Podríamos entender ya a partir de esto que Periférico no es una mini carretera interna en la ciudad y que Guadalajara ya tiene otra avenida muy grande que se llama Periférico? Bueno, allí me parece que la fluidez de Periférico también debe beneficiar a los automovilistas en general. Es decir, parte del proyecto justamente consiste en retirar todas las unidades del transporte público, que creo que eran, no solamente pasaba ahí la 380, creo que era la 619 y un par de unidades más. Es decir, si no recuerdo mal, más de 300 unidades que circulaban por allí ya no están pasando para que ya ahora sea un solo sistema de BRT, que es este de Peribús, y eso pues también permitirá dar mayor fluidez al circuito de anillo periférico, ¿no? Y evidentemente, Trini, entre más nos subamos al transporte público y tratemos de renunciar en la medida de lo posible al automóvil, pues eso tendrá un impacto en la movilidad de las calles de esta ciudad. Es decir, yo quiero imaginar que en algún punto, cuando tengamos una línea 4, que ojalá que sí se logre, cuando tengamos una línea 4, imagínate a alguien que pudiera ir desde Tlajomulco, ¿no?, a lo mejor hasta la zona de Arcos de Zapopan, entonces con un sistema línea 4 de Peribús y línea 3, ¿no? Entonces, eso me parece que al final es una de las apuestas en donde debe trabajar nuestra cultura y nuestra manera de movernos, el gobierno y nosotros poner de nuestra parte, ¿no? Y hacer mucho, porque ya lo dijeron también, no va a salir los camiones de carga pesada, o sea, vamos a convivir peatones, usuarios del transporte público, automovilistas, ciclistas, ¿no? Porque hay modificaciones también a la vía recreativa y también a las ciclovías. Y, por supuesto, camiones de carga pesada que ya dijeron no podemos sacarlos, pero sí deben estar confinados totalmente al carril de baja, que es el carril de la extrema derecha. Así es. Por favor, a las autoridades, a la policía vial. Es que sí estaba. Que no permitan desorden. Hace años así estuvieron. De hecho, el carril de extrema derecha era de 60 kilómetros por hora para transporte lento y el resto para los automóviles. Hoy es un soberano relajo. Vámonos a la pausa. Y ya que regresemos, un tema sin duda también muy importante, porque hoy, justo esta semana, inician clases, otros niveles escolares, ¿no? Así que vamos a platicar sobre el regreso a clases y el COVID, las cifras que da hoy también el gobierno del estado. Ya volvemos. Bueno, ya estamos en Periodismo en Plural y me da mucho gusto, obviamente, tener a nuestros dos compañeros, Alfonso Javier Márquez, a Jonathan Lomelí, discutiendo sobre los temas. Y es que en semanas pasadas, hace 15 días, iniciaron clases educación básica. Ahora comienzan ya preparatorias a unirse a las clases presenciales. El gobierno del estado da las cifras y muchas personas decían es que ya no podemos comenzar clases porque se están disparando los contagios, porque Omicron es altamente contagiosa, de tal forma que los picos de contagio en efecto han sido altos, pero ya en esta semana van a la baja y esperan precisamente que comience así a descender esta propagación del virus. Las cifras, aparte de hospitalizadas, es menor. Habla el gobierno del estado que no llega al 60%, que eso ya sería preocupante o tendría que aplicar unas nuevas medidas. Vamos, el regreso a clases no tiene por qué detonar una vez más alto contagio de COVID en Jalisco. Jonathan Lomelí. Bueno, a ver, creo que el planteamiento del gobernador en todo momento es señalar que gracias a los protocolos y a las medidas sanitarias que se han tomado en escuelas,
no representan espacios de riesgo. Y bueno, hasta ahora los resultados que tenemos y los indicadores de contagios en menores, todo indica que así es, ¿no? Habría a lo mejor que esperar 1 o 2 semanas más para ver si después de estas 2 semanas de regreso a clases hay algún repunte. Pero bueno, creo que una lectura que yo hago de este tema es un dato que me parece interesante que da el gobernador. Él habla, si no recuerdo mal, de un 82 o 84% de presencialidad. Es decir, el 82% de los padres de familia decidieron enviar a sus hijos a la escuela. Es una cifra que está un poco abajo de lo que en su momento vivimos el año pasado, que también expresa una preocupación, me parece también natural y comprensible de los padres de familia en torno al fenómeno de Omicron. Creo que todos en este momento tenemos ya o nos contagiamos del virus o tenemos conocidos ya muy cercanos que han padecido el virus. Y aquí, Trini, me gustaría a mí remarcar que si bien se ha mencionado en todo momento que es una variante mucho menos letal y mucho menos agresiva, lo que registra el gobierno de Jalisco, con la información que nos comparte hoy el gobernador, es que hay un aumento en la hospitalización. Es decir, cuando tú tienes masivamente mucha gente contagiada, estadísticamente, aunque sea menos letal, eso implica más personas con posibilidades de ir al hospital, sobre todo si no están vacunados o tienen comorbilidades. El gobernador decía que estamos cerca del 60% de esta primera etapa de capacidad, porque recordemos que en Jalisco la capacidad de atención se puede desdoblar y pueden irse aumentando conforme se vaya necesitando. El gobernador dice, vamos a tener que tomar esta medida de aumentar la capacidad, las camas, ante este escenario. Entonces, yo finalizaría, Trini, me parece que hay que monitorear bien cómo se está realizando el trabajo, cómo se están generando los contagios en las escuelas. Hay, entiendo, brigadas de la Secretaría de Educación Jalisco tomando pruebas, haciendo muestreos para también tener el control de los indicadores en ese sector. Y habrá que esperar ahorita, Trini, según platicaba ahí con algunos especialistas, todo indica, por las experiencias que hemos vivido en África y en otros países de Europa, este fenómeno del Omicron tiene un periodo de vida de entre 8 y 10 semanas, ¿sí? Es decir, en donde hay un punto muy alto y después un descenso muy precipitado, muy rápido. Entonces, todo indica que ahorita estaríamos más o menos en la 5ª semana si consideramos que empezamos la última semana de diciembre. Es decir, estaríamos en el punto más alto de contagios y si las predicciones de los especialistas, digamos, porque sabemos que el virus no tiene palabra, son correctas y ocurre lo mismo que en África, en los próximos días en algún momento deberá haber una desaceleración y esperemos que exista un desplome en la cantidad de contagios como ocurrió en otros países. Entonces, pues bueno, creo que hay que saber dónde estamos parados, hay que mantener las medidas sanitarias, recordemos el cubrebocas, la sana distancia, eso es lo que en este momento puede representar nuestra mejor herramienta contra el virus y seguir monitoreando las escuelas, Trini. Y 10,000 pruebas que se están realizando todos los días, hay momentos en que se aplicaron más de 11,000 pruebas por día, son cantidades por día. Que imagínate, yo revisaba el dato y en un momento del año pasado, en donde más pruebas llegamos a tener eran 3,000, 4,000 pruebas diarias. O sea, imagínate, en efecto, ya creo que se solucionó un poco este problema que llegamos a tener al principio, ¿no? En donde era imposible conseguir una prueba en la Universidad de Guadalajara o en laboratorios privados porque estaban saturados. Me parece que ahorita eso ya está más bajo control, ¿no? Lo que sí es que a la población otra vez, ¿no? No todo el mundo va a tener acceso a estas pruebas. En redes sociales, ¿no? O las historias que nos van contando de repente, ¿no? Que una familia llevó a su hijo, a su hija a la escuela porque sigue siendo esta forma de pensar las escuelas como una guardería. Entonces, si ya están abiertas y además es Omicron y además a los chicos no les va tan mal y a lo mejor empiezas a pensar, a tener una serie de conjeturas respecto a Omicron, están las denuncias de padres o madres de familia que han llevado a los menores de edad a clases teniendo un familiar, porque tienes un familiar en casa con COVID. ¿Esto pudiera elevar las cifras? ¿Ver que la próxima o esta semana comencemos a ver más números? Yo creo que no. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Jonathan, lo he leído y lo he escuchado en muchos lugares, el que efectivamente estamos llegando a un pico en el que tendría que haber de manera natural un descenso, porque ya no hay más a quién contagiar, ya nos estamos contagiando todos contra todos,
No lo creo, pero yo no soy epidemiólogo ni especialista. Lo digo por lo que leemos y lo que escuchamos todos los días en el desarrollo del trabajo. Lo cierto es que sigue siendo un reto el equilibrio entre la reactivación, el retomar la vida normal, ahora ya con el virus, y el mantener las medidas sanitarias y las medidas de prevención. Porque ya no podemos frenar. Es impensable decir, vamos a cerrar otra vez, o vamos o sea, la presencialidad de las escuelas se ha vuelto prácticamente una necesidad. No solamente de los planteles, de quienes gobiernan, sino todo parece indicar que de los estudiantes, de todos los niveles. Más allá de que los de guardería sí los agarren como de no sé. Digo, los de niveles inferiores los agarren como de guardería. Pero ciertamente ya no se puede frenar y lo que tenemos que hacer es tratar de extremar una para mantener la otra. El poder regresar a hacer todo lo que tenemos que hacer. Fíjate cómo cambian los momentos a pesar de que las circunstancias son similares. Hace un año, con mucho menos contagios, teníamos mucha gente aislada y haciendo cosas. Hoy por hoy, con muchos más contagios, nos enfermamos y a la semana ya estamos en la calle otra vez, sí, claro, chambeando, porque además es lo que dice la norma ahora que conocemos un poco mejor sobre este SARS-CoV-2. Es decir, ya al tercer día dejas de contagiar, 2 más de protección y vámonos a trabajar. Entonces, el reto es aprender a vivir y a convivir con las reglas que nos ha marcado esta pandemia para poder retomar nuestras vidas ordinarias. Y muy importante porque revelaban las cifras, el 88% de estudiantes entre los 15 y 17 años de edad, que era donde, se fijan en las semanas pasadas, argumentaban que era donde más había contagios. Bueno, el 88% tiene al menos una dosis en este grupo que comenzaron precisamente sus clases ya, ¿no? De manera presencial. Entonces, esto, aparte de que los docentes, los profesores, el 98.7%, casi el 99% de la población de profesores, profesoras, están vacunadas con sus 2 dosis y además la semana pasada, antepasada, ¿no? Esta dosis de refuerzo por parte de Moderna, ¿no? Esto sin duda va a blindar a la población y nos va a permitir entender que sí hemos llegado a una nueva normalidad, que es esta de seguir con el cuidado, aun cuando Europa, y es lo que estamos escuchando, ¿no? Están acabando ya con las medidas restrictivas por COVID. Ellos están declarando ya, diferentes países como es Inglaterra, declarando libres de pandemia. Dice que su población está completamente lista para hacerle frente. ¿Cuánto tardará para llegar ese ambiente con todo esto de lo que estamos hablando y exponiendo las cifras para que México se pueda declarar libre de pandemia? Pues mira, lo que se decía o se comentaba ahí entre especialistas es que este momento o esta pandemia en esta etapa podía ser una pandemia de no vacunados. Por eso la importancia y el llamado a vacunarse. Creo que en la Ciudad de México y en otros lugares del país el 70-80% de los hospitalizados son personas que no se vacunaron por alguna razón, porque no creían, porque no tuvieron, bueno, oportunidad creo que todos hemos tenido de vacunarnos, si hubiéramos querido, ¿no? Entonces, en realidad esa es como la ruta y creo que vale la pena revisar los casos en otros países y platicar con especialistas para que este virus se vuelva endémico, que es a lo que creo que te refieres, Trini, en donde, pues como una influenza o como otro virus, lo vamos a tener todos los años y habrá que convivir con él. A ver, también habría que estar pendientes de posibles nuevas variantes, digamos, todo lo que implica, ¿no? Una subdivisión de Omicron. Sí, que parece que Omicron y parte de los factores que explican su comportamiento parece que tiene esas 2 o 3 subdivisiones en donde eso explica que pueda ser un fenómeno muy viral, muy virulento en un momento y después baje o prácticamente desaparezca. Pero a ver, para que esto se termine, tendríamos que llegar a un escenario en donde el virus fuera endémico, lo tuviéramos todos los años, nos vacunemos como con la influenza todos los años y convivamos con ese virus, ¿no? Me parece que ese escenario es el ideal, pero pues bueno, todo depende de las variantes que puedan surgir o no en este escenario. Hay una buena noticia. Si nos pretendemos comparar o pretendemos tomar los casos de España, Francia, Alemania, tenemos una circunstancia mucho más favorable en México, que es mucho menor el porcentaje de población que es antivacunas.
Ciertamente, mucha gente que no cree en las vacunas no quiere vacunarse y ejerce su derecho a no hacerlo. Pero si lo comparas con el 40% de la población alemana que está en contra de las vacunas, nos pone en una mejor circunstancia. Aquí estamos llegándole ya creo al 80 y algo por ciento de los que tienen, aunque sea una dosis. Creciendo mucho los que tienen ya incluso las 3 dosis. Yo no me la puedo poner porque el día que me enfermé me tocaba el lunes siguiente. ¿El refuerzo? Sí, el refuerzo. Pero bueno, la verdad es que hay más gente vacunada en México, particularmente, que en algunos de los países europeos desarrollados. O lo que le está pasando a Canadá, ¿no? Con estas grandes manifestaciones en contra de las restricciones. Y Canadá, pues lo tenemos aquí muy cerquita, ¿no? De repente pensamos en Europa y el efecto que esos países puedan tener en nuestro país. Y eventualmente va a pasar en Estados Unidos también, ¿eh? En Estados Unidos también son muy, muy rebeldes y ya no tardan en empezar a digno al cubrebocas y digno a todo lo otro. Dejó un gran pendiente todavía en las cifras que hemos escuchado el día de hoy, en este lunes arranque de semana, y es justo los resultados del operativo en antros, bares, casinos, etcétera, etcétera, ¿no? Estadios o en esos grandes espacios de fiesta, ¿no? ¿Qué tanto ha funcionado? ¿Cómo se han comportado los ayuntamientos? Que vemos de repente que un Tlaquepaque clausura negocios, pero vemos una Guadalajara que no clausura, que entrega apercibimientos y que ahí va tranquilamente, ¿no? Tratando de ordenar las entradas o las personas a estos lugares. ¿Será que habrá funcionado? ¿Será que continuará porque no tiene fin, no tiene una fecha donde terminen esas restricciones? ¿Qué nos podrá decir el gobierno del estado en próximos días? Pues a ver, Trini, creo que justamente la medida del certificado de vacunación que se exige en eventos masivos y en bares y en antros, pues va encaminada a incentivar la vacunación, ¿no? Es decir, si tú quieres tener el derecho de salir a divertirte, pues bueno, también debes de respetar el derecho de los demás a no poner en riesgo su vida si estás contagiado, y eso implica pues que tengas tu vacuna, que tengas tu certificado. El gobernador, creo, si no recuerdo, comentó que iba a hacer una evaluación, pero pues esperemos que esto haya cumplido justamente ese propósito de incentivar la vacunación en aquellos que no la han recibido, ¿no? Aunque se trata de una medida momentánea, el certificado de vacunación tiene una caducidad. Digo, la va a tener de manera práctica, no es que tenga ahí una marca. Entonces, a ver, yo tengo mi certificado de vacunación desde que me puse la segunda, pero ya hace casi 6 meses. Entonces, ya ahorita tendría que tener una tercera en ese certificado de vacunación y eso no existe. Está bien ahorita para sobre todo los jóvenes que son el último grupo de más reciente acceso a la vacuna. Acceso o aplicación a la vacuna, pero creo que funciona ahorita para incentivar, pero no va a ser la medida definitiva llegado a un punto. Y hay un aspecto, Trini, que me parece también importante. Digamos, estamos viviendo un momento de la pandemia ciertamente distinto al que vivimos el año pasado. Hablamos de que hay una gran cantidad de contagios, pero ahorita Poncho mencionaba, creo, como ciertamente después de 7 días tú ya puedes regresar a trabajar o según la norma federal. Sin embargo, creo que aquí hay un aspecto importante y es que se están generando muchas incapacidades laborales. Porque, bueno, estás contagiado, te aíslas y eso implica y ha golpeado muchos sectores. Recordemos, creo que comenzó con el sector de la aviación, en donde empezó a haber falta de personal. Y me parece que esto, en un contexto, digamos, de esta gripa económica que traemos, como se podría llamar, con estos niveles de inflación, con una desaceleración del crecimiento de la economía, me parece que allí, en lo económico, si bien no nos confinamos, está viendo estas bajas, estas incapacidades laborales que creo que van a cobrar una factura más adelante. Por eso también la importancia de la vacunación y de cuidarse para evitar los contagios, ¿no? Oye, dice la Canaco, los dirigentes de los comerciantes organizados, nos cuestan 5 millones de pesos diarios. Sí, claro. El que la gente se con esta forma de expedir los justificantes médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta poco se me hace, digo por sí. Y tú tomas en cuenta, ahorita antes de entrar les decía yo que tengo, la gente que trabaja conmigo en la radio, es un hospital, la mitad está en su casa. Si lo revisamos aquí en televisión, seguro hay una gran cantidad de personas confinadas en su casa.
Y si lo revisas, o sea, como porcentaje, a lo mejor estamos hablando de un 30% de trabajadores que no están asistiendo a trabajar, y eso tiene un costo. Y también un costo al bolsillo de cualquiera de nosotros y nosotras, porque hay escasez de medicamentos y lo hemos visto y lo están reportando. Y Nomás las puras pruebas. 2.500 pesos, 900 pesos. España reguló el costo de la prueba de antígenos en 3 euros. Es decir, España llegó un momento en donde dijo, a ver, no pueden las farmacéuticas hacer negocio con la salud, y topó el precio de las pruebas de antígenos. Aquí la distorsión que hay en el mercado es evidente cuando tú encuentras una prueba PCR en 4,000 pesos y en otro lugar en 900 pesos. Es decir, no tiene sentido esta cantidad, este diferencial entre una y otra. Me parece que ahí el gobierno federal, que habla de esta vocación por lo social, es en donde debería verdaderamente intervenir y establecer precios máximos para las pruebas, porque ciertamente es un costo catastrófico para alguien que gana, no sé, a lo mejor 8, 10 mil pesos, pagar 3,000 pesos de una prueba, pues prácticamente se te va a ir la tercera parte de tu salario. No, le sumas el ibuprofeno, los antibióticos, el esto, el aquello, el otro, la vitamina C y todo lo que la gente quiere comprarse para estar bien y para salir adelante. Total que sí es una afectación tremenda al bolsillo de cualquiera, claro. Y la recuperación de espacios laborales todavía no vamos. Si no recuerdo mal, cuando te incapacitas ante el IMSS te pagan nada más que el 60%, 65%, ¿no? Sí, y luego recibes menos salario. O por ejemplo el ISSSTE o alguna otra, compras tu medicamento y luego vas y te reembolsa, pero hay veces que tardan un montón en reembolsarte eso. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, ya regresamos, estamos en Plural. Bueno, y hablemos de Pemex en este tercer espacio. Saber si será o no un año complicado para estatal. Y justo también este lunes ha tenido elecciones para elegir a su dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de México a través de un sistema electrónico y a través también de cuestionar a la Secretaría del Trabajo, porque hay quienes de todos estos, parece que 14 candidatos y candidatas a presidir el Sindicato de Trabajadores Petroleros, pues argumentaban participación del gobierno federal en esta disputa. Y creo que aquí, cuando analizamos y vamos viendo cómo se va acomodando Pemex, es saber si está el gobierno federal participando, saber si va a ser de verdad un movimiento interno democrático o si Romero de Champs continuará presionando presente con su grupo. Pemex es una paraestatal, es una empresa que más allá del servicio que le pueda dar a la población, hay un peso político muy, muy interesante, Poncho. La respuesta es sí. Sí a las tres cosas. O sea, los tres participan. El proceso democrático que se pretende hacer seguramente estará o muy probablemente estará intervenido tanto por el gobierno federal como por el sindicato petrolero, que por 86 años ha dominado a Petróleos Mexicanos. Es la primera elección abierta o directa, le llaman ellos, que se hace en 86 años. Antes lo elegían pues, en el club de Toby del sindicato, ¿no? Que alguna vez encabezó la Quina y que heredó también el señor Romero de Champs. En realidad es una elección histórica. Pues solo Romero de Champs, 30 años, ¿no? Solo él. Solo él nada más, sí. 72,000 empleados de Petróleos Mexicanos son los que pueden participar o participaron en esta jornada que está por cerrar a través de un sistema electrónico, como bien lo decía, se llama Sirvolab, y que habrá que ver si permiten que se dé la democracia al interior de uno de los sindicatos más grandes de América Latina, que es el de Petróleos Mexicanos. Claro, y además, Trini, me parece que la importancia de esta elección es que este es el sindicato más grande, uno de los sindicatos más grandes del país. Y esta elección democrática tiene que ver con una reforma laboral cuyo principal propósito es justamente democratizar la vida sindical de este país. A ver, ¿cuáles son los vicios que ha generado esta forma de sindicalismo que muchos le llaman sindicalismo charro? ¿No? Si yo ahorita le digo a los televidentes, Carlos Romero de Champs, lo primero que piensan es en estos relojones, ¿no? Carísimos de $50,000 o $100,000, en estos viajes lujosísimos de su familia, en yates, en todos los excesos, pero sobre todo, ¿sabes qué? Por muchos años
el sindicalismo en Petróleos Mexicanos, a través de la Quina y después de Romero de Champs, intervino con dinero, con flujo de dinero en las elecciones en este país. Digamos, el antecedente más claro es el Pemex Gate, en donde hubo millones, miles de millones de pesos para la campaña de la Bastida. Al final, el entonces Instituto Federal Electoral sancionó y evidenció ese tipo de, digamos, complicidades entre los gobiernos en su momento, pues priistas, y el sindicato petrolero. Ahora, una cosa es lo que dice la norma, una vida sindical democrática, una elección en donde los agremiados deciden quién va a ser su líder, y otra cosa son las prácticas añejas de al menos estos 30 años, 26 si no recuerdo mal, los que duró Carlos Romero de Champs, que han generado una forma y una cultura dentro del sindicalismo en Petróleos Mexicanos. Me parece que ese es el gran reto. Es decir, una cosa es lo que dice la ley, lo que aspiramos a que se cumpla a partir de lo que plantea el papel en la ley, y otra cosa ya va a ser que el elegido pues no tenga los vínculos, que muy probablemente los va a tener con Carlos Romero de Champs, que el gobierno federal, en este caso Andrés Manuel López Obrador, no intervenga. Es evidente que Pemex representa una palanca estratégica en el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, me parece que son muchas las amenazas en torno a la búsqueda de una vida sindical auténticamente democrática dentro de Petróleos Mexicanos, Trini. Vamos a ver qué información fluye más tarde con el, digamos, nuevo dirigente. Serán unas horas, ¿no? ya a medianoche que vamos a conocer el perfil, saber si está si es muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, que a él le interesa, obviamente, porque su mayor apuesta en este sexenio Una ha de sus sido mayores apuestas, Dos Bocas. Dos Bocas. Fíjate, no de en vano, el PRI estuvo en el poder por más de 70 años. No de en vano, el sindicato operó por décadas al mero estilo del PRI, con líderes charros. Se les bautizó así cuando el PRI era absoluto en este país, y uno de ellos es Carlos Romero de Champs. No de en vano está el actual secretario, el tesorero, Ricardo Aldana, apuntado en la lista de los candidatos, y hombre cercanísimo a Carlos Romero de Champs. No de en vano seguramente va a estar peleando los primeros lugares, y a lo mejor hasta resulte ser el ganador. Si gana este señor, seguramente la desesperanza nos invadirá a muchos otros mexicanos que esperábamos que un sindicato tan importante como lo es Petróleos Mexicanos para la economía de este país se comenzara a limpiar. Y otra deuda que me parece que hay que remarcar, Trini, de este gobierno actual federal, es justamente la figura de Carlos Romero de Champs. Él se retira en 2019... en circunstancias, si quieres, polémicas, donde dice Andrés Manuel López Obrador es que no puede tomar vacaciones porque algo sobre eso plantea el presidente, que se va a ir de vacaciones y que se le iban a pagar, y le pide que se retire, según él, ¿no? Que se retira un poco porque ya no quiere intervenir en la vida del sindicato. Pero a ver, Trini, me parece que una figura como esta, con todos estos antecedentes que tenemos, no puede tampoco quedar en la completa impunidad. Es decir, lo que está haciendo el presidente es perdonar o indultar a uno de los grandes criminales en el saqueo de las arcas públicas de Pemex en este país. Y se va a ir jubilado, es decir, le vamos a pagar una jubilación y evidentemente... que seguramente va a ser jugosísima. Claro, y que un hombre con ese nivel de actos de influencia y de poder, pues por supuesto que va a seguir vivo en la vida sindical de Pemex. Entonces, yo no entiendo en el planteamiento de la Cuarta Transformación cuando señala que la impunidad se acabó, que se atiende y se combate la corrupción. Me parece que allí habría una gran oportunidad del presidente de ejemplificar con un caso muy concreto las sanciones por el saqueo a las arcas públicas y a Pemex, ¿no? Pero no lo va a hacer, Jonathan. No lo ha hecho ya en la mitad de su periodo como presidente con absolutamente nadie. Y cuando me refiero a absolutamente nadie, no estoy contabilizando las venganzas políticas como la de Rosario Robles, que tiene no es un trasfondo político, es un trasfondo de orden personal. Porque vemos casos, no solo de Romero de Champs, vemos a Napoleón Gómez Urrutia, que es un caso muy similar. Porque estaba a punto de salir de prisión el exdirector de Pemex, Lozoya, ¿no? Lozoya. O sea, no han podido procesar. No pueden procesarlo, que además ese exactamente. está atorado
por salirse a cenar, ¿no? Y que lo grabaron en una cena cuando se supone que estaba confinado. Y si le buscamos... Un trabajo periodístico, vamos a llamarle. Sí, claro. Es la Contraloría de este país, somos los medios de comunicación. Y si le buscamos, podemos enumerar gran cantidad de personas que pues, se les puede señalar prácticas de corrupción y que están en la absoluta impunidad hasta concluir con el reportaje de Loret, en donde... Pues, que fue Mexicanos contra la Corrupción, quienes justo dan a conocer, y viene al caso del tema de Pemex, la casa en Houston, Texas, donde vive el hijo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y nos recuerda a este tema, y la verdad es que todo el mundo fue a investigar qué pasó en el 2014 con la publicación del trabajo especial de Aristegui, justo hablando de la Casa Blanca de Peña Nieto. Así es, y que yo no encuentro muchas diferencias con la casa de la nuera de Andrés Manuel López Obrador, porque además... Es la misma, vienen las esposas a hacerles el juego, ¿no? Sí, exactamente, el argumento es ese. Y luego lo que dice el presidente esta mañana, ¿no? Pues la casa, dice la esposa, creo que tiene dinero, o sea, tú no sabes con quién se casó tu hijo, no sabes quién es tu nuera, si tiene o no tiene dinero. Dicen, o decían en otro tiempo, dicen, en esta vida hay dos cosas que no se pueden ocultar: lo tarugo, y lo dicen de otra forma, y el dinero, ¿no? Si tú tienes dinero, no lo puedes ocultar. Claro. La señora, pues, claro que pues viene a hacer el juego. Yo no hice un intento por ocultarlo con esa casita de 442 metros cuadrados. Lo publican en redes, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, cuando dice el presidente de Manuel López Obrador, dice, en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. A ver, vamos a pensar que no tienes un contrato, ¿no? Vamos a empezar. Pero ¿dónde está el discurso de austeridad con una casa de millones de dólares en unas zonas más privilegiadas, en Houston, donde está viviendo tu hijo, que justo cuando gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, le preguntan a su hijo mayor, ¿qué va a hacer después? Porque usted coordinó la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ahora qué va a hacer? Y dijo, no sé, vamos a pensar a qué me voy a dedicar. Entonces, quiere decir que en los 3 años de gobierno, donde inició sin saber qué hacer, ya se pudo colocar en una casa de ese nivel, con tantas recámaras y tantos lujos, cine, alberca, y que lo más importante aquí es que sí está relacionado con una empresa que tiene contratos con Pemex, precisamente con la construcción de 2 bocas, y es ahí donde a mí me gustaría saber si se animará el presidente a esclarecer el caso para deslindar cualquier responsabilidad que pudiera tener, ya sea su hijo o su nuera, en torno a Pemex. Lo que iba a pasar, perdón, Jonathan, ya pasó, ¿eh? Se refirió al asunto como si fuera un asunto menor. ¿A lo de la mañanera de hoy ya fue? Se rió, enunció no hay corrupción, mis hijos no tienen nada que ver, y se acabó, ¿eh? Te lo anticipo. No va a haber ninguna otra investigación. Nadie se va a ocupar en el gobierno o en la 4T de explicar algo y ya. O sea, se queda con una acusación contra el periodista y contra la ONG y ya. Y así va a ser, Que creo que allí, a ver, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, suele descalificar al mensajero cuando tiene un tipo de críticas de este tipo, de esta naturaleza, ¿no? Es decir, lo que él dice es, no, porque Mexicanos contra la corrupción están financiados por Claudio X González, no, porque es Loret de Mola, y Loret de Mola es un conservador, un periodista que está en contra de mí. Pero a ver, creo que el error del presidente justamente es descalificar al mensajero y no revisar el mensaje. ¿Y qué dice el mensaje? Bueno, pues, a ver, creo que cada quien, pues, no es un delito tener dinero, no es un delito tener esas cantidades de dinero y esa casa. Me parece que eso al final, pues si la esposa o el hijo trabajaron y es dinero bien habido, pues están en todo su completo derecho. Me parece que el punto, como bien mencionas, Trini, es que una de las casas en donde viven en algún momento, el dueño es un contratista de una petrolera de Estados Unidos que está haciendo 2 bocas. Es decir, y esa petrolera ha tenido y ha ganado contratos con el gobierno federal. Me parece que el reportaje eso lo sugiere, lo plantea nada más, no va más allá
pero me parece que aquí quien debe estar investigando es justamente la unidad de inteligencia financiera, justamente la Fiscalía, para descartar cualquier vínculo o cualquier acto de influyentismo que esté convirtiendo ese modo de vida del hijo de Andrés Manuel López Obrador y su esposa en una anomalía y en un posible delito por enriquecimiento ilícito gracias a contratos mal habidos. Es decir, pero esto que te estoy planteando es simplemente ya una suposición y una inferencia. Eso alguien lo tiene que hacer. Y el presidente me parece que es el que debería tener esa iniciativa y por lo que hemos visto hasta ahorita, pues no la hay. Entonces nos quedamos como ciudadanos, es muy frustrante porque te quedas, a ver, pues sí supones que puede haber ahí algo mal, pero el gobierno no investiga y solamente existen conjeturas sin llegar a profundidad, a saber qué hay detrás, como ocurrió con Pío, como ocurrió con otros reportajes de Mexicanos contra la Corrupción, Trini. Hay una obligación legal de la Contraloría, de la Fiscalía Anticorrupción, de investigar cualquier indicio de corrupción. Se persiguen de oficio. Pero no se van a mover, digo, y le estoy haciendo al visionista, no van a mover un dedo si el presidente no lo dice. Pero peor aún, eso es la obligación legal. Hay una obligación moral de un señor que se dice paladín de la honestidad, que dice que ya no hay corrupción en su gobierno, de por lo menos dar una explicación. Es decir, dice Jonathan, y lo dice bien, hacer dinero no es ningún delito. La gente que trabaja y que hace buenos negocios y que tiene éxito esto y hace dinero, qué bueno. Pero si eres hijo del presidente, estás obligado por lo menos a dar una explicación de cómo te fue tan bien en ese negocio para tener ese dinero. Y no me digas ¿cómo le llaman? Que dio braguetazo, ¿no? Pues se casó con una rica y ya le tocó el progreso, ¿no? Que ella había estado en las mesas de negociación en años atrás de todo lo que tenía que ver con la reforma en materias energéticas, ¿no? Y ella estaba ahí, era protagonista en de algún modo, ¿no? Y ahora viene una reforma eléctrica que está impulsando también el presidente y que bueno, lo que está mostrándose con esas investigaciones, repito, insisto, periodísticas, ¿no? Fíjense de dónde están saliendo, del trabajo y el esfuerzo de una profesión, del ejercicio de una profesión que está muy golpeado, muy perseguido, muy satanizado en nuestro país y que es ahí donde están saliendo las buenas investigaciones con documentos, eso es lo importante. Hoy mataron un periodista también. Michoacán. Sería el cuarto en lo que va del año. Llevamos 4 en 4 semanas. Exactamente, 1 por semana. Lamentable los casos que se están registrando. Bueno, pues Jonathan Lomelí, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Plural. Gracias por la invitación. Poncho Márquez. Gracias por permitirme estar con ustedes y compartir esta mesa. Bueno, pues vamos a cuidarnos todos y todas del COVID. Recuerde, siempre el gel antibacterial, siempre la sana distancia y siempre el cubrebocas. Nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado.